En esta Semana Santa, la Iglesia, recordando tiempos del Concilio Vaticano II, quiero leerles, situada entre las angustias de nuestro tiempo, sin embargo no deja de alimentar la esperanza. Y San Pablo nos dice, este es el tiempo propicio, es el momento adecuado. Cuando contemplamos al Señor en esta pasión, que tiene ese motivo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El poder de la cruz surge de la obediencia de Jesús a su Padre Dios. La cruz para nosotros es trono de redención, trono de amor, y al mismo tiempo no podemos esconder dolor, sufrimiento, crueldad nuestra, nuestros pecados se suman en ese castigo implacable a nuestro Redentor. Y Él se abraza a la cruz para decirnos con todo amor, te perdono, estoy contigo. Por eso, hermanos, en estos días de Semana Santa, cuando contemplamos el dolor de la muerte de nuestro Padre Dios, le pedimos a Él que no sea yo causa de ese dolor, que aprenda yo también a obedecer la voluntad de Dios. Cuando salimos de nosotros mismos, cuando nos entregamos a la misión que Dios nos ha encomendado, entonces ese dolor tiene una causa, el amor a los hombres. Encontramos en nuestra Madre, en Santa María, justamente cuando ella recibe ese mensaje, vas a ser la Madre de Dios, y dice, hágase en mí según tu palabra. La obediencia de María es el camino de la fe. Por ese camino, hermanos, contemplemos la pasión, el dolor, la muerte y resurrección, y hagamos el propósito firme. Jesús, que yo sepa convertirme, amarte, creer más en ti y ser una luz como la Iglesia quiere ser en estos tiempos difíciles. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos una Semana Santa llena de amor y de contrición. En Semana Santa, la contemplación de los dolores de la pasión y muerte de Jesús son símbolos que marca la devoción del cristianismo. Esta contemplación al sufrimiento de Cristo se conmemora en todo el mundo católico y tiene su origen en el Perú. Su iniciador fue el padre Francisco del Castillo, sacerdote jesuita conocido como el Apóstol de Lima, en virtud a su vocación evangelizadora e incansable defensa de la causa de indios y de los negros esclavos. El padre del Castillo inició su trabajo apostólico en marzo de 1648, un domingo de Cuaresma, en la Plaza del Baratillo, un mercadito que reunía a mucha gente y estaba ubicado en la zona bajo el puente en la margen derecha del río Rímac y que existe hasta la actualidad. El padre, subido a una tarima y con una cruz, se dirigía principalmente a los negros esclavos de Lima, a quienes reunía para catequizar y a voz en cuello daba su prédica sobre la contemplación de los dolores de Cristo, que cuentan era tan conmovedor que a medida que pasaba el tiempo congregaba a más personas, incluso atrayendo la simpatía del virrey conde de Lemos. Han pasado 350 años y su prédica ha traspasado las barreras del tiempo y el espacio. El padre Castillo fue el autor, el primer sacerdote que hizo, se puede decir, la meditación de las 3 horas, en épocas en que no existía la electricidad, no existía el micro, ni los altavoces, ni los altoparlantes. Era un ejercicio piadoso al cual asistía mucho la población a diversas iglesias de Lima, y los padres tenían que esforzarse para poder mantener vibrante esta atención durante 3 horas. La devoción a la prédica que realizaba el padre Francisco del Castillo sobre la pasión de Jesús crecía. Es por ello que construyó una iglesia en honor a la Virgen de los Desamparados y donde exponía el sermón de las 3 horas ante el Cristo de la Agonía.
Esta iglesia estuvo hasta 1938 en terrenos donde hoy se encuentran los jardines de Palacio de Gobierno, que abarcó también el terminal ferroviario y conserva aún el nombre de Desamparados. La imagen del Cristo de la Agonía hoy está en la iglesia Desamparados de Breña. En la actualidad, gran parte de esta historia se conserva en la iglesia San Pedro, a cargo de los padres de la Compañía de Jesús. Nos encontramos en este rincón de San Pedro ante dos reliquias importantes de la religiosidad del pueblo peruano. En primer término, los restos mortales del padre Francisco Castillo, sacerdote de la Compañía de Jesús, que murió el 11 de abril de 1673 y cuyos restos se encuentran en este rincón de la iglesia. También hay que recordar que se encuentra aquí también, junto a la tumba de Francisco Castillo, la cruz del Baratillo. Es una cruz de madera de mangle, que es una cruz que tiene ya 300 años de existencia, que fue la cruz ante la cual predicaba semanalmente el padre Castillo en el mercado del Baratillo, un rincón abajo del puente del Rímac. Esta cruz, que estuvo mucho tiempo allí, ya fue traída para la veneración de los devotos. La cruz del Baratillo es símbolo de la fe cristiana y testigo del nacimiento de la devoción universal de la contemplación de los dolores de Jesús camino a su muerte. La devoción iniciada por el padre Castillo no es una cosa marginal o secundaria en la doctrina cristiana, es el centro de nuestra fe, la encarnación, la pasión y muerte del Señor, la pasión y muerte redentora del Señor. Como dice San Pablo, Jesús se entregó por mí hasta la muerte, por mí, no simplemente como una muestra de lo que podría ser la crueldad de los romanos sobre los judíos. A continuación, presentaremos el comentario médico de la pasión y muerte de Jesús como hombre, tomando en cuenta los estudios de la Sábana Santa de Turín. Este es un resumen de los trágicos momentos vividos por Jesús desde la última cena hasta su muerte. Jesucristo, antes de sufrir en carne propia la crueldad de los hombres, vivió momentos íntimos en compañía de sus discípulos, compartiendo la última cena. Sabemos nosotros que Jesús es judío. Igualmente él con sus discípulos están celebrando una fiesta tradicional que es la fiesta pascual de los judíos. Dicha fiesta es precedida por una semana de ayuno. En dicho ayuno solamente se permite la ingesta de un pan que tiene las características de no tener levadura y por eso se llama ácimo. Luego, el día de la ceremonia, se va a ingerir un menú en la cual está el pan ácimo, se encuentra cordero asado, igualmente lechugas que tienen gusto amargo, para que se recuerde el amargor de la esclavitud, y por último se ha tomado vino. La ceremonia, por costumbre judía, siempre se hace en la estación de primavera. Se inició la cena alrededor de las 6 de la tarde y la ingesta calórica no ha sido muy nutrida, entre comillas. Si tomamos en cuenta ayunas de una semana, estamos viendo que ya el organismo está con una deficiencia calórica. Y si tomamos en cuenta esta cena, que no es ovípara, entonces el organismo de Jesús está desgastado, entre comillas, calóricamente. Es jueves por la noche, y luego de la Santa Cena Pascual, Jesús
está orando en el huerto de Getsemaní. Cuenta su discípulo Lucas, quien también fue médico, que Jesús, intuyendo la hora de su muerte, entra en una profunda crisis y angustia. Su organismo se altera y sufre cambios inesperados, llegando incluso a sudar sangre. La angustia se refleja evidentemente como un alto grado de sentimiento de pesar, de tristeza, de sufrimiento. Pero a la vez, esta angustia se puede reflejar desde el punto de vista físico. El sistema nervioso central, el cerebro, participa muy directamente e influenciando directamente sobre el corazón. ¿Cómo así? Hay sustancias en el cerebro que llegan en su determinado momento a influir en el corazón en varios puntos. Uno, elevación de la frecuencia cardíaca, la llamada taquicardia. En este momento el paciente, el alto sufrimiento que tiene en ese momento puede motivar una alta frecuencia cardíaca llamada taquicardia. Una sudoración profusa también puede persistir en ese momento. Incluso puede presentarse algún grado de presión alta debido básicamente por la influencia del sistema nervioso central en el sistema circulatorio. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, según las Escrituras, ha sudado sangre. Esto en medicina es factible y la explicación la podemos llevar a cabo tomando en cuenta lo que significa la piel. La piel es una estructura que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, tiene glándulas de sudor, tiene glándulas de grasa y tiene estructuras nerviosas. De tal manera que estas estructuras van a obedecer a diversos estímulos, a diversas órdenes. Jesús, estando en una situación de estrés en el huerto de Getsemaní, su cuerpo produce en estas condiciones sustancias que son llamadas vasoactivas, es decir, van a actuar en la pared de los vasos sanguíneos, provocando que estos se permeabilicen, permitiendo la salida de sangre. Como Jesús está también sudando, se encuentra la sangre con el sudor en el camino y salen al exterior, constituyendo la sudoración sanguínea, que el término médico significa hematohidrosis. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¡Arréstenlo! Jesús, luego de ser traicionado, es conducido violentamente ante los sumos sacerdotes y el Sanedrín político, donde será golpeado y humillado. Ahí está la capa del rey. Los primeros impactos de la agresión aparecen en la Sábana Santa de Turín. Jesús es capturado en la noche del jueves y es llevado ante Anás primero y después ante Caifás en el Sanedrín. Ahí es insultado, es golpeado. La Biblia nos dice que le pusieron una capucha y algunos judíos lo golpeaban y le preguntaban: adivina quién es, si tienes poderes. Todo esto con el fin de humillarlo. Esto en una persona normal produce cambios psicológicos muy profundos. Por ejemplo, temor, por ejemplo, ansiedad, en otros, depresión. Estos cambios psicológicos pueden remecer los cimientos de la personalidad de un ser humano. Esto no ocurre en Jesús. Él no pierde los papeles en ningún momento. Una persona normal seguramente que hubiese tenido lo que nosotros llamamos reacción situacional, reacción ante lo desconocido, temor ante lo que se viene, de pánico, de desesperarse, gritar, tratar de escapar o tratar de enfrentarse a sus enemigos. Eso no lo tuvo Jesús. Él siempre nos dio la sensación de estar tranquilo, sufriendo sí, por nosotros, pero tranquilo siempre.
En la Biblia se explica que cuando está en este momento de la presentación ante Anás, es golpeado con caña, o sea, y con garrote, ¿no? Eso quiere decir que los golpes son muy, muy fuertes en la cara. Hay que explicar de que un golpe produce un aplastamiento del tejido entre la piel y el hueso. Eso condiciona que la célula pueda romperse y libera sustancias químicas que producen una alteración de esa zona. Es decir, esto se hincha como sucede en los boxeadores. Imagínense un golpe muy fuerte que aplasta los tejidos, es tan fuerte a veces que puede fracturar un hueso. Eso está indicado, eso está demostrado en este manto sagrado. La persona que ha recibido esa agresión ha sido una persona que ha tenido mucho sufrimiento, que ha fracturado los huesos de la nariz, por lo que se ve que hay una desviación del tabique nasal. Hay también hundimiento del pómulo. Eso indica, lógicamente, una fractura del hueso malar. También se aprecia sangrado en el labio superior por el golpe, y otros aspectos que podríamos definir con una persona que la persona que estaba en la sábana de Turín, que fue envuelta en esa sábana, era una persona violentamente agredida. Jesús, luego de ser agredido violentamente por los judíos, es llevado al procurador de Jerusalén, Poncio Pilatos, quien ordena un severo castigo que hará vivir en Jesús momentos muy dolorosos. Él está agotado tras haber caminado más de 4 kilómetros en los interrogatorios y ser sometido durante 12 horas a una fuerte presión emocional. Los judíos querían la muerte de Jesús y por ello es llevado ante Pilatos. Pilatos inicialmente no pensaba crucificar a Jesucristo y por ello ordena que se flagele a Cristo y que lo hagan especialistas en flagelación, como eran los romanos. Jesús es llevado a la zona de castigo. En esta zona es amarrado a un pilar, pero este pilar no es muy alto, de tal manera de que Jesús se va a encontrar algo flexionado. Para el castigo, los romanos emplean un látigo. Este látigo tiene el nombre de flagelo y consiste en un mango que termina en 3 brazos y cada brazo termina en 2 puntas que pueden estar adheridas 2 bolitas de fierro. De tal manera de que cuando cae el azote, por un solo azote se producen 6 heridas. Igualmente, este castigo ha sido sistemático. Ha comenzado en la nuca, ha seguido en el tórax, ha seguido en las extremidades, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, con la finalidad de que, digamos entre comillas, no quede ningún resto de piel sana y el castigo sea al máximo. Estos azotes desgarraban la piel. Era un látigo especial, de los peores que describe la historia, de los más dramáticos que describe la historia. Cortaban la piel decididamente. Se dice, por ejemplo, que después de esta flagelación, en algunos sujetos se ha demostrado que quedaban expuestos los huesos de las costillas, pues la piel quedaba cortada, múltiples heridas abiertas en torso, en abdomen y en piernas. Esto se constituye en un trauma mayor en Jesucristo. Nosotros hablamos en este caso de heridas contusas, cortantes. Contusa significa que ha habido un golpe y este golpe ha caído sobre la carne, digamos así, y esta carne en el cuerpo está sobre una superficie ósea, de tal manera de que es como si nosotros agarráramos en la cocina un mazo y golpeáramos una carne encima de un batán. Se produce un estallamiento de la carne. Con este tipo de flagelación, Jesús perdió
mucha sangre, porque habían heridas en todo el cuerpo, la piel tiene muchos vasos sanguíneos debajo de la misma, así que pequeñas heridas, ustedes habrán notado, hace que uno pierda gran cantidad de sangre. Esto se autolimita, es cierto, cuando tenemos una pequeña herida, pero en el caso de Jesucristo tuvo múltiples. Cuando revisamos la sábana de Turín o Sindone, hallamos que se encuentran en este documento de la Iglesia más de 200 heridas, lo cual quiere decir que a Cristo le dieron más de 40 latigazos de aquella época, porque los judíos no podían dar más allá de 39 flagelos. En cambio, los romanos podían dar más allá de 40 latigazos, como fue lo que recibió Jesucristo, constituyéndose, como ya dije anteriormente, en un trauma mayor. ¿Cuál va a ser la consecuencia de este castigo? Primero, físicamente es el dolor intenso, porque estamos hablando de más de 240 heridas. Cristo entonces estuvo lindando cuando recibía los azotes y los castigos en dolor 10, lo máximo que se podía producir de dolor flagelando a la persona. Igualmente hay salida de sangre, hay pérdida de fluidos. Esto deshidrata al paciente, igualmente produce un estado de anemia. Lo de la piel, lo de los huesos es lo que el público veía o lo que están alrededor. Pero nosotros los médicos sabemos que la intensidad del golpe también se transmite a órganos nobles, como pulmones, como corazón, como hígado, como riñones, para mencionar algunos de los órganos. Estos nosotros le llamamos órganos nobles porque están desarrollando actividades que hacen que nosotros estemos viviendo minuto a minuto. ¡Hey! ¡La tengo! ¡La corona de un rey! Los romanos, no contentos con el castigo dado a Jesús, continúan su burla hacia él por llamarse Hijo de Dios y lo coronan, pero no con una simple corona de espinas. Tomando en consideración los aportes científicos de la sábana santa de Turín, nosotros vemos que ha sido colocado un casquete, no una corona, sino un casquete, de tal manera que nosotros tenemos una mayor superficie de agresión al cuero cabelludo. Estamos hablando de instrumentos punzantes que son las espinas, y estas espinas son colocadas primero con fuerza, y al colocarse con fuerza van a destruir estructuras, tanto vasculares como estructuras nerviosas. Igualmente, para que se quede bien fija el casquete, este es generalmente acomodado mediante movimientos de rotación, lo cual permite que se ejerza un mayor daño, tanto en las estructuras del cuero cabelludo como en el periósteo. Se habla de 52 heridas punzantes, y estas 52 heridas punzantes evidentemente marca un gran deterioro, no solamente a nivel de piel y debajo de la piel, que es el tejido celular subcutáneo, lo que es el cuero cabelludo, sino es la zona del cuero cabelludo es una zona muy irrigada, y lamentablemente 52 heridas punzantes han provocado una profusa hemorragia determinante de su deterioro clínico, y por lo tanto produciendo una anemia aguda y marcada en el transcurso de su calvario. Seguidamente lo han golpeado muchas veces, lo han golpeado de tal manera que han producido una conmoción cerebral. Los golpes en la cabeza ocasionan movimientos dentro de la caja craneana. El cerebro se va golpeando contra la caja del cráneo. Estos continuos golpes se producen un edema, un aumento del líquido dentro del cerebro, y esto puede producir lógicamente un aumento de la presión dentro del cráneo, y obviamente pueden producir también algunas alteraciones que se verán de acuerdo a la severidad del caso. Jesús tiene que caminar hacia el monte Calvario, o Gólgota, que está en las afueras de Jerusalén, y donde será finalmente crucificado. Lleva sobre sí el patíbulum, que tiene 50 kilos de peso.
Cuando Jesús es llevado para ser crucificado, ya es una persona politraumatizada. Es una persona que ha recibido ya golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo, flagelación completa, es decir, tiene múltiples heridas en el cuerpo. El momento de hacerlo caminar hacia el Monte Calvario le colocan el patíbulum, que es la parte transversal de la cruz donde va a ser crucificado, le colocan en el cuello, le amarran los brazos y le bloquean la forma de defenderse cuando sufre caídas. Entonces tenemos una persona amarrada que al caerse dobla las rodillas, se golpea las rodillas, se hace herida las rodillas y también se golpea la cara sin protección porque no puede protegerse. Generalmente cuando uno se cae se protege poniendo los brazos, pero en este caso no podía porque tenía amarradas las manos. Tuvo que caminar, y este caminar con un peso atrás de él fue en un estado clínico basado en ¿qué? Uno, pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre motivó anemia. Esta anemia, que fue aguda, en la cual la hemoglobina cae a niveles inferiores, ha podido manifestarse en una hipotensión, o sea, baja de presión sanguínea, taquicardia, porque el paciente puede manifestar palpitaciones, porque el corazón no responde ante una cantidad definida de glóbulos rojos que están evidentemente disminuidos, puede manifestar por una hipotensión, baja de presión sanguínea y a la vez eso producir en el paciente una sudoración profusa. E incluso si el paciente puede mantener el caminar de esta forma con hipotensión y con taquicardia, puede llevar en determinados momentos a lo que nosotros llamamos lipotimia o pérdida del estado de conciencia motivado por este deterioro marcado de sus funciones vitales. En la zona de la columna, que es la parte primordial, el eje del cuerpo, es la que mantiene a la persona erguida. Al haber tanta flagelación, hay acumulación de sustancias bioquímicas en el cuerpo que van debilitando a la persona. Esto condiciona pues que la musculatura no esté en su total rendimiento y le bloquea pues el buen desempeño de este músculo, condicionando de que la persona sufra caída, pues la gravedad le gana. Entonces, como nosotros vemos, es una persona sumamente deteriorada desde el punto de vista físico y que ha atravesado una serie de pasos y caminar en la cual lamentablemente su estado físico no lo acompaña. El encuentro con María, su madre, es uno de los momentos más dramáticos que vive Jesús camino hacia el Monte Calvario y que minan su estado emocional. Jesús, en este momento en la cual podemos evidenciar que se encuentra con su madre en un proceso de angustia extrema, en un proceso de deterioro físico marcado, definitivamente impacta en el sufrimiento que pueda tener esta persona en camino al Calvario. El miedo, la angustia, el sufrimiento o la emoción de encontrar a un ser querido en un estado de trauma físico es importante para evaluar el deterioro físico de un ser humano. El camino al Calvario nos determinó que el paciente llegara a la crucifixión en un estado de deterioro franco de su estado físico. Estamos hablando, ha llegado ya con presión baja, con taquicardia, diaforético, o sea, sudoroso, con un alto grado de deshidratación. Por lo tanto, ¿qué involucra que un paciente llegue a este estado de crucifixión en este punto que estamos hablando? No solamente ha sufrido las heridas que ha tenido que recibir para ser crucificado, sino que los órganos que vemos acá, en un paciente que la presión sanguínea ha bajado, en lo que los glóbulos rojos han descendido, definitivamente los órganos que observamos, ya sean los pulmones, el corazón, el hígado, los intestinos, están sufriendo un estado que nosotros le llamamos de hipoxia. ¿Y por qué de hipoxia? Hipoxia significa disminución de los niveles de oxígeno a nivel celular. Y esto debido a la disminución de la irrigación. Y la disminución de la irrigación está debida, ¿por qué? A la baja presión sanguínea y al grado de anemia que tenemos.
Cuando a Jesús lo crucifican, tienen que buscar las zonas de los tejidos que soporten el mayor peso posible en la mano. Nosotros en la mano tenemos una zona que es la muñeca, donde los tejidos son muy fuertes. Son las zonas del carpo. Si nosotros nos vamos al esqueleto, esta es la zona. Y si nos vamos a una radiografía para ser más explícitos, esta es el carpo. Esta viéndolo de frente y esto viéndolo de perfil. Entonces, esa es la zona donde Jesucristo fue clavado, para decirlo, con este tipo de clavo. Esta es una réplica exacta de lo que eran los clavos en esa época. Esto para las manos y obviamente más grande para los pies. Si nosotros tenemos en los pies que tenían que soportar el peso, nos vamos a encontrar de que la zona de mayor soporte peso es el metatarso, y eran clavados entre el segundo y tercer metatarsiano, en esta zona. Imagínense ponerle un clavo en esta zona para que se mantenga crucificado. El crucificado estaba clavado por las muñecas, como ya se ha dicho, también clavado por los pies, pero al estar colgado de la cruz no podía movilizar muy bien sus diafragmas, entonces él se apoyaba en los talones o en el clavo que fijaba los pies y jalaba con las manos o brazos tratando de introducir aire al tórax. Como esto le producía mucho dolor, volvía a caer y volvía a repetirse el ciclo. A él le faltaba aire, se impulsaba en los talones, le dolía, volvía a caer, produciéndole un dolor tremendo y muy, muy intenso. Ahora bien, tenemos que el paciente definitivamente mantuvo un cierto grado de irrigación cerebral porque el paciente siguió hablando, siguió transmitiendo su mensaje. Y eso está evidenciado por nuestras Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando ya estaban crucificados, tenían que esperar a que fallezca más rápido. Esto condicionaba a que en esa época se les fracturaba la tibia y el peroné. Estos dos huesos eran rotos a propósito para que puedan no solamente sangrar, sino impedirles que ellos puedan respirar. Por el peso se apoyaban en esa zona y respiraban para poder vivir. Lo que no sucedió con Jesucristo, porque cuando fueron a romperle las piernas, él ya había expirado. Cristo está crucificado. Ha sido sometido a múltiples traumatismos que han dejado lesiones externas y también lesiones internas. Dentro de las lesiones internas tenemos nosotros líquido en la cavidad pleural. Una vez fallecido Cristo, un soldado romano se acerca con una lanza, que es la que ellos usan y que tiene una similitud con esto. Es una lanza que tiene forma de hoja y termina en punta. El soldado romano la introduce a la altura de la tetilla derecha. Tiene una trayectoria ascendente de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro en dirección diagonal. Por eso es que atraviesa la cavidad pleural, atraviesa el corazón. La lanza es retirada siguiendo el camino inverso y al retirar la lanza, lo primero que sale es la sangre del corazón y posteriormente la sangre del líquido que se encuentra en la pleura. Y con esto es lo que se describe en las Escrituras, que Jesús perdió sangre y agua. Jesús ha pasado 3 horas de agonía en la cruz,
y el sufrimiento físico como hombre ha terminado. Jesús fue traumatizado, fue golpeado, perdió mucho líquido, mucho plasma le llamamos nosotros, mucha sangre, y esto fue incubando dos síndromes fundamentales. Uno de ellos, el más importante, la pérdida de líquido y sangre, lo conduce al shock, o sea, a la caída de presión arterial. Si esto se mantiene en el tiempo, la persona va a fallecer. Parece que esto es lo más importante en Cristo. Entonces, si tenemos a un paciente crucificado y evidentemente sus órganos reducidos en irrigación, comienzan a sufrir una serie de deterioros en lo que significa pulmón con bajo grado de oxigenación, corazón con bajo grado de oxigenación, y por lo tanto todo este síndrome producirá al final la muerte del paciente. Pero ya venía antes Cristo comprometido por el shock. Por eso es que Él fallece después de 3 horas de estar crucificado en la cruz, en una combinación mixta de shock, asfixia, y también ahora sabemos que tiene que haber habido compromiso del medio interno, acidosis, elevación de potasio, etcétera, que han contribuido de alguna manera a la muerte de Cristo. La pasión y muerte de Jesús ha sido una de las ejecuciones más crueles que ha conocido la humanidad. La resurrección ha sido el triunfo de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado, dando inicio a la historia del amor de Dios para con los hombres que perdurará hasta el final de los siglos. Durante la Semana Santa, con especial devoción, contemplamos la hora de la cruz, el trabajo de Jesús. ¿Por qué Dios quiso entregarnos a su Hijo y tenemos que verlo sacrificado en la cruz? El teólogo cuántas veces ha querido interpretar, explicar este acontecimiento, pero hoy como San Francisco decimos, te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Es ese acto de fe, agradecer a ese Jesús que nos abre el cielo y nos hermana. La gran tragedia humana, la soberbia del hombre que se aleja del Creador. Ahí estamos, el Adán de ayer y de hoy, que cree que le puede robar la gloria al Creador. Pienso que esta reflexión que nos han ayudado los médicos es una versión moderna del sermón de las 3 horas. Ese sermón que un sacerdote peruano, el venerable padre Francisco del Castillo, ahí en la iglesia de los desamparados, con la cruz con la que predicaba a los negros esclavos, en esas 3 horas de la pasión, congregaba para una catequesis. Hoy a través de los medios de la comunicación, de esta imagen, de la reflexión del médico que conoce la ciencia, pero que sobre todo vive su fe, hemos podido meditar en este mensaje lleno de amor. Que el Señor bendiga a los que han colaborado en esta tarea, y no solamente en la Semana Santa, sino todos los viernes del año. Contemplemos la cruz, porque es el signo de la salvación. Por eso la Iglesia nos bendice con la cruz, y desde este altar a todos ustedes pido que acojan este mensaje y que sientan el abrazo misericordioso que nos da el Padre en Jesucristo su Hijo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.